Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso el hombre roba a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Amén. A simple vista, considero que el tema que nos plantea el texto que acabamos de leer es quizás uno de los más polémicos de tratar. Es cosa de meterse un poquito a YouTube y poner la palabra diezmo y usted se va a encontrar con una serie de predicadores y personas que hablan un montón de cosas y muchas de ellas totalmente contradictorias. No es fácil, indudablemente, el tema, ¿no? Algo de eso nosotros vamos a ver hoy, vamos a conversar hoy. Pero antes necesitamos comprender cómo es que llegamos a esta pregunta, o a estas preguntas que acabamos de leer en el texto, o a este diálogo que está teniendo el pueblo con Dios. Recordemos que el libro de Malaquías está escrito en una forma de diálogo. Dios y el pueblo están conversando, están dialogando, se hacen preguntas, y algunas de esas preguntas son verdaderamente muy descaradas y también insultantes. Y Dios responde con argumentos sólidos. No es una conversación amena que está teniendo Dios con el pueblo, una conversación agradable, amistosa. Hay una confrontación por parte de Dios a la apatía que el pueblo está teniendo en ese contexto. Una falta de confianza y un descaro que el pueblo tiene sin precedentes en el contexto que está hablándonos el profeta Malaquías. Los descendientes de Jacob, es decir, las tribus que ocuparon la región de Canaán, ¿cierto? Debemos irnos un poco más atrás para comprender cómo llegamos a esto. Una vez que ocuparon esta región, ellos al mismo tiempo también habían sido receptores de los mandamientos de Dios y tenían por ley que entregar diezmos y ofrendas para el funcionamiento de todo lo religioso, de todo, digamos, el aparato religioso, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo concerniente al sustentamiento del templo, la adoración a Dios, el sustento de los levitas, los sacerdotes, la ayuda al necesitado, al huérfano, a la viuda, etc. Por ley, el pueblo debía entregar diezmos y entregar ofrendas. Había sido también un mandato de Dios y un compromiso por parte del pueblo. Todo esto se realizaba porque el pueblo debía entregar parte, ¿cierto?, de estos bienes, y estos bienes se materializaban en estas ofrendas, en estos diezmos que se entregaban. Se podía diezmar, en aquella época, se podía ofrendar de distintas cosas: pieles, cereales, metales, piedras, tierras, animales, todo de acuerdo a la forma y en la medida que la ley orientaba para esos efectos. Había muchas cosas con las que se podía diezmar. Se entendía entonces que Dios era dueño de todo. Este era un principio regulador. Salmo 24, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. Pero Dios pedía que parte de lo que el pueblo tenía pudiera ser entregado para la administración. La 10ª parte debía ser dedicada y entregada a Dios. Usted puede encontrar estos textos en el libro de Levítico
capítulo 27, y usted va a encontrar toda la normativa, la regla que hay ahí, cómo debían ser entregadas las cosas y las cosas que debían ser entregadas y dedicadas. Asimismo, la obediencia del pueblo en esta práctica de dar aseguraba bendición al mismo pueblo. Aseguraba que no hubiera pobreza y que la adoración no se descontinuara a causa de pasar necesidad. Había toda una tribu que estaba dedicada al templo, los levitas y los sacerdotes, y el pueblo llevaba sus ofrendas y se mantenían ellos con estas ofrendas. Y quienes a su vez, ¿cierto?, los levitas entregaban a los sacerdotes. Ellos tenían que administrar estas cosas de forma transparente, podríamos decirlo, limpia, delante de Dios. Esa era la función. Interesantemente también, habían otros pueblos que también ofrendaban y también diezmaban a sus dioses y sus sacerdotes. También existía esto como común en el contexto, pero la diferencia entre la forma en que el pueblo judío lo hacía y los otros pueblos es que no era una ofrenda aquí de carácter caprichosa o de carácter mágica en que una persona iba a acudir a Dios porque faltaba lluvia para el sembrado, entonces yo le presento un sacrificio y Dios me tiene que responder con la lluvia, como usualmente lo hacía las otras religiones. La forma de entregar ofrenda aquí era algo de carácter pactual, algo que reflejaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Las ofrendas y diezmos revelaban algo mucho más importante y mucho más profundo que las prácticas de los otros pueblos. Mostraban este carácter pactual, esta relación que tenía Dios con el pueblo, sobre todo las ofrendas que eran entregadas para la purificación, para el perdón de los pecados, la purificación. Ellas eran parte de la mantención de este pacto. Se entregaba una ofrenda y el pueblo se mantenía en este pacto, también a partir de estas ofrendas. Ellas representaban de forma tangible, de una forma palpable, que Dios había comprometido hasta la muerte para rescatar a este pueblo que ahora estaba actuando de una forma totalmente indiferente y despreocupada. Las ofrendas también manifestaban obediencia o evidenciaban que el pueblo era administrador de estas riquezas y que por supuesto Dios era el dueño de todo lo que existía y que el Señor había hecho un pacto con ellos de preservar a la descendencia de Jacob. Entonces, lo primero que encontramos nosotros era que el receptor de estas ofrendas era un Dios inmutable y fiel. Es lo primero que nos dice el texto. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. El Señor les está diciendo, el hecho de que ustedes permanecieran sin ser exterminados, luego de que los asirios los saquearan, los tomaran cautivos, luego de que los babilónicos los invadieran y los llevaran al exilio, no es precisamente porque ustedes han cumplido mis preceptos. No es porque ustedes han cumplido mis ordenanzas. Es porque yo, el Señor, no cambio. El Señor, que es invariable en su ser, invariable en sus decretos, se propuso salvar a un insignificante pueblo, el cual había o tenía que presentar ofrendas delante de él. No solo porque éstas mantenían al pueblo y la ritualidad de la época, sino porque representaban el carácter de Dios. Un Dios fiel, un Dios comprometido, un Dios que incluso era capaz de entregarse a sí mismo por el bienestar de sus hijos. Aspecto que el Señor quería imprimir en su pueblo. Quería imprimir estas características en su pueblo. El pueblo debía también aprender a amar, a ser fiel, a ser generoso y mostrar de esta manera al verdadero Dios de las naciones. Este carácter de Dios, de entrega, de fidelidad, es descrito por el profeta en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Me gusta más la versión de la Reina Valera, pero la NBI lo menciona así, capítulo 23-22. El gran amor del Señor nunca se acaba
y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. La Reina Valera dice, por tu bondad no hemos sido consumidos, porque nunca decayó tu bondad. El pueblo no ha sido exterminado, porque Dios había permanecido fiel. Pero él, el pueblo, estaba reaccionando de una forma totalmente contraria. El pueblo podía mostrar cuánto él confiaba en un Dios así de fiel, manteniéndose agradecido y obediente frente al mandato de diezmar y ofrendar. Por eso, presentar a Dios lo cojo, presentar a Dios lo manco, hacer ahí un recorte en la ofrenda, en el diezmo, era no solo una ofensa, sino un desprecio y una falta de confianza que Dios podía verdaderamente sustentar al pueblo. El pueblo no entregaba lo que tenía que entregar y con eso estaba demostrando que desconfiaba al final de Dios, que Dios no iba a ser capaz de sustentarlo. Por eso su recorte, por eso lo más malito. Estaba el pueblo en un estado de apatía frente a lo que significa entregarse, dar, entregarse delante de Dios, entregar de lo que Dios le ha dado. El problema estaba en un corazón escéptico y desconfiado ante las promesas de Dios y de Dios mismo. En el fondo del pecado, de nuestro pecado también, de nuestra desobediencia, lo que hay es una profunda desconfianza en Dios. Y esto lo vemos en Adán, al principio. Cuando Dios le dice a Adán que no debe comer del árbol porque ciertamente va a morir, y termina Adán convenciéndose de que eso no es así y come, lo que está diciéndole a Dios, yo no creo lo que tú me estás diciendo. Yo no creo, no confío en ti. Hay una profunda desconfianza a Dios cuando nosotros pecamos. Desconfianza en lo que Dios es, inmutable y fiel, que es capaz de sostenernos, en lo que Dios dijo, en sus promesas. Desconfianza en sus promesas, en lo que Dios dijo, que Él sería nuestro sustento. Desconfianza en lo que Dios hace y en lo que Dios hará por nosotros. Manifestamos desconfianza continuamente en esta forma de actuar. Al ser tan cortos de vista, incapaces de ver el actuar de Dios y entender sus planes, el pueblo fue incapaz de interpretar las circunstancias y el momento que vivía después del exilio como parte del gobierno de Dios, como parte de la soberanía de Dios y el perfecto cumplimiento de su voluntad. Su nivel de apatía ya era extremo. Ellos habían separado el corazón, su corazón de Dios. Ya no importaba. Frente a esta actitud, el Señor, ¿cómo reacciona? Impresionante la reacción del Señor. Paciente, fiel a sus compromisos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él los llama al arrepentimiento. Él los llama. Por eso el texto continúa diciendo, la segunda parte, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, debemos notar aquí que el receptor de los diezmos, el receptor de las ofrendas, es un Dios inmutable y fiel que frente al pecado espera que sus hijos reaccionen de la mejor manera. ¿Cuál manera? Con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Note que Dios no está hablando aquí a las demás naciones. Este diálogo no está teniendo Dios con las otras naciones paganas que no lo conocían. Dios no está tratando con aquellos que no son su pueblo. Dios está hablando con sus hijos, con los que forman parte de su proyecto. Tampoco el tema aquí es la salvación. En el texto que vamos a leer, vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes. Como esta idea sinergista, ¿no? De que se predica muchas veces la salvación ocupando textos así, fuera de contexto incluso. Vuélvense a Dios y Dios se va a volver a ustedes. Como ustedes acérquense la mitad y Dios se va a acercar la otra mitad y así Dios los va a salvar. No es el tema aquí, la salvación. Ellos son su pueblo.
El llamado es a la comunión, a un pueblo que ya conoce, que sabe dónde debe ir, pero que no ha ido y que está haciendo las cosas mal, que se ha apartado de Dios. Cualquier arminiano podría tomar este texto fuera de contexto y hablar predicando de la salvación, pero no es eso lo que Dios está haciendo, y no es eso lo que Dios está llamando. El Señor les está diciendo: hijos míos, a ustedes yo les estoy hablando. Hijos, dejen de confiar en ustedes mismos, vuélvanse, sean honestos, no me defrauden, vuélvanse. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? En segundo lugar, vemos que la respuesta de ellos es una respuesta deshonesta y mentirosa. Pero ustedes replican, dice el texto: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Sí? Desentendidamente, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso el hombre roba a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y ofrendas. Ustedes, la nación entera está bajo gran maldición, pues es a mí a quien me está robando. Este diálogo, queridos, estas preguntas y respuestas evidencian el estado de precariedad, de fraude, de insolencia en que se encontraba la nación. Un cinismo sin comparación. Pero como sabemos, hoy la iglesia no actúa así, podríamos decir. Eso es para los israelitas de esa época, de ese contexto. La pregunta del versículo 8 refleja lo insólito. ¿Acaso el hombre roba a Dios? ¿Acaso el hombre roba a Dios? Imagínese usted que usted trabaja en una empresa donde pasan por sus manos una serie de productos y muchos de esos productos a lo mejor le sirven a usted y decide actuar con deshonestidad. Eso no pasa en la iglesia. Pero supongamos que ocurriera y lo hace y se lleva algo para la casa y el jefe ni siquiera se da cuenta. A lo mejor uno podría decir ahí: engañó al jefe, robó al jefe, robó a la empresa. Pero hacer lo mismo o tratar de hacer lo mismo con Dios es ridículo, porque el jefe no es omnipotente, no es omnipresente. El jefe no sabe, pero Dios sabe todo. ¿Y qué cosa podríamos nosotros esconder delante de Dios? Esa es una pregunta que es insólita. O sea, ustedes me están robando a mí. No sean mensos. Eso le está diciendo Dios. No sean mensos. Yo me doy cuenta de todo. Yo sé lo que está en sus corazones. Y yo sé que ustedes desconfían de mí. Y me roban. Es ridículo robar a Dios. ¿No discierne el Señor los pensamientos? ¿Acaso? ¿No discierne el Señor las intenciones del corazón? ¿Acaso? No se puede robar a Dios. El Señor conoce, dice las Escrituras, la entraña de nuestro corazón. Las vísceras, habla de eso. De lo profundo de nuestro ser, Él lo conoce y lo sabe. No se le puede robar, no se le puede mentir. Pero el pueblo lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Deliberadamente. Y la respuesta a esta pregunta es impresionante. Porque no está dirigida a los extranjeros, como les mencionaba, sino a los escogidos, a los que formaban parte de su familia, a sus propios hijos. La respuesta está dirigida a ellos. Ustedes, hijos míos, me están robando. No las otras naciones. Es otra cosa, es otra relación la que yo tengo con ellos. Una relación de justicia. Pero ustedes son mis hijos y ustedes me están robando. Y la segunda pregunta es aún peor, al punto que llega a ser insolente y descarada. ¿En qué te estamos robando? Dios sabía todo. ¿Y en qué te estamos robando? No se dan por aludidos de lo que están haciendo. No se dan por aludidos. Descarados. Entonces aquí uno dice, bueno, estos sí que son carepalo, roban a Dios,
Se hace lo desentendido, sin vergüenza. Debemos examinarnos a nosotros mismos, queridos. ¿Cómo actuamos frente a los bienes que el Señor nos da? Estos versículos evidencian a lo menos dos cosas. La primera es la incapacidad que tenemos de reconocer nuestro pecado. No es algo que nazca así de nuestro corazón de inmediato y reconozcamos que lo estamos haciendo mal. Somos incapaces de ver nuestras fallas, más aún cuando creemos que lo estamos haciendo bien, que estamos haciendo lo correcto. Es que no puedo dar más porque mi casa, porque mi hijo, porque me tengo que ir de vacaciones, no sé. No puedo dar más. Es todo lo que puedo dar. Y cuando decimos, yo cumplo con esto, yo cumplo con lo otro, si yo estoy aquí y estoy presente. Por eso las Escrituras, aún en nuestras obras justas, llama que son sucias, inmundas, aún lo más justo que podamos hacer. Estamos manchados. Aún cuando queremos hacer lo correcto, nuestras intenciones muchas veces no son las correctas, las que debíamos tener. El Nuevo Testamento confronta, ahora ya, el Nuevo Testamento, Jesús confronta a los escribas y a los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. No está diciendo Jesús que no se debe ofrendar, que no se debe dar. Debían hacer eso, pero sin descuidar lo otro. Cuando hay cosas que podemos alcanzar nosotros, comillas, alcanzar, de cumplir, ser más o menos fieles en algo, nace a veces el orgullo y terminamos siendo o haciendo las cosas con intenciones totalmente equivocadas. Y podemos ver ahí la oración del fariseo, que este último sermón no sé por qué, pero ha salido siempre a mi mente. A este hombre que está diciendo que da todo y que diezma y que cumple con todo. Y él se justifica así. Incluso cuando queremos hacer las cosas buenas, nos justificamos a nosotros mismos. Erramos de tantas maneras. El problema no está cuando tengo para poder dar, el problema está en el corazón, en cuáles son las motivaciones, qué es lo que despierta en mí el querer dar, el ofrendar. Aún cuando puedo cumplir medianamente con lo que debo cumplir. Debe ser una respuesta del corazón agradecido, de un corazón que tiene gratitud hacia el Señor. Hacia allá el Señor nos quiere llevar, que experimentemos esa gracia de poder dar y que lo hagamos con alegría, no como lo hacían los fariseos, por cumplir y por encontrarse frente a los demás, que ellos sí podían y estaban cumpliendo la ley. No es esa hacia donde Dios nos quiere llevar. Lo segundo que vemos es que no podemos cumplir absolutamente con la justicia que Dios exige de nosotros al observar este texto. Entregar ofrendas y diezmos hacían parte de la ley de Dios, la ley de un Dios justo que no puede pasar por alto una falta, un pecado. De otra manera dejaría de ser Dios. Por eso Él les dice, es a mí a quien han robado, no a otro, es a mí. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Y por eso ahora están bajo maldición. Dios no podía bendecir al pueblo si le estaban robando. Entonces, el pueblo miraba en ese contexto que las naciones que no eran su pueblo, no daban ofrendas a él, le iba súper bien y prosperaban. Entonces, conclusión lógica en su mente, Dios es injusto. Dios es injusto, porque a ellos les va súper bien. En cambio nosotros que tratamos de dar, no nos va bien. Pero no lo estaban haciendo bien ellos tampoco. No estaban actuando de forma que el Señor les mandaba en la ley. Por lo tanto, Dios no los podía bendecir. Y ellos interpretaban esa falta de bendición como que Dios era injusto, porque bendecía a los demás y no a ellos.
y no eran capaces de mirar su propio pecado, que ellos eran los que estaban fallando y que Dios había dado la promesa de bendecir a medida que ellos obedecieran. Entonces para ellos Dios era injusto. Injusto, Dios. Por eso Dios espera una relación con sus hijos. Y Él quiere dar lo mejor. Por eso Él quiere que sus hijos obedezcan. Le obedezcan. Porque Él quiere entregar lo mejor. Él quiere dar lo mejor a su pueblo. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. El Señor en las Escrituras se revela como aquel que examina y prueba los corazones de los hombres. Hay muchos textos que hablan así. El Señor conoce el corazón. El Señor examina el corazón. Sin embargo, muy pocas veces, 4 veces, esta es la cuarta, 4 veces, alrededor de 4 veces, no más que eso, el Señor hace un cambio de rol aquí. Como dice la gendarmería, puestos a cambiar. El Señor le entrega al pueblo y les llama al pueblo a que ellos prueben al Señor. Es el Señor el que hace esto. Es su rol. Él conoce, Él sabe, Él prueba los corazones. Pero aquí Dios está dando la posibilidad de que el pueblo haga lo contrario. Que Él pruebe a Dios. Hay algunos textos que hablan de eso. Son muy pocos. Que el Señor permite que esto ocurra. Y el Señor lo hace como una muestra de confianza. Pruébenme a mí en esto. Confíen en esto. Y yo voy a hacer que sobreabunden sobre ustedes. Este yo creo que es un texto a lo mejor favorito de los que predican el Evangelio de la Prosperidad. Y tratan de hacer aquí parecer que Dios está queriendo intercambiar algo con su pueblo. Usted, hermano, traiga 100 y el Señor le va a dar 1000. Traiga y el Señor le va a dar el doble, el triple. Y existe una predicación en este sentido, ¿no? No es eso lo que Dios está tratando. Dios está diciendo, yo soy fiel. Yo soy dueño de todo. Ni siquiera Dios tendría que darse esa molestia de decir, pruébeme. Él es dueño de todo, Él es Dios. ¿Quién tiene derecho a probar a Dios? De hecho, hay uno de los textos que menciona de esta forma, uno de los sacerdotes, si no me equivoco, acá no recuerdo muy bien, dice Dios, yo no te voy a tentar. El Señor les da la posibilidad que lo pruebe. Y Él dice, no, Señor, yo no te voy a tentar. El Señor es dueño de todo, pero Él está motivando al pueblo. No para que el pueblo reaccione, ya tú me das esto y yo te doy 10 veces más. No es eso. Prueben mi fidelidad. Yo los voy a bendecir a ustedes. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué hace esto el Señor? Porque Él quiere dar lo mejor. Y Él sabe que si el pueblo actúa en fidelidad, el Señor va a responder lo mejor. Lo mejor. Él quiere bendecir a sus hijos. Y para que ello ocurra debe haber una reacción y una correcta relación entre los bienes y sus hijos. Y debe haber obediencia y compromiso con Dios. Sus hijos deben relacionarse con las cosas correctamente. Correctamente. Las cosas no son más importantes que lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Cuando el corazón está dispuesto a dar, dispuesto a compartir, dispuesto a obedecer, entonces las cosas están en el lugar correcto. Las cosas están en el lugar correcto. Y el corazón está puesto también en el lugar correcto. Así el Señor bendice a aquellos que aman más a Dios que a las cosas y a sus bienes. Aman más a Dios. El corazón está puesto en Dios, más que las cosas, más que los bienes. Esto es lo que el Señor quiere imprimir en nosotros. Imprimir en nosotros. Esto nos lleva y nos motiva, hermano, a
ser desprendidos cuando nuestro corazón está en Dios, no en las cosas. El Señor, queridos, quiere tratar con nuestro corazón. A Él no le importa más que usted sea cumplidor con todos sus deberes de la iglesia, aunque sí es importante. A Él le importa más que usted tenga un corazón arrepentido, un corazón consciente de su pecado y necesitado de la gracia de Dios. Eso a Dios le importa. La oración del fariseo. No olvide la oración del fariseo. Él cumplía con las cosas. Señor, yo te doy esto. Cumplía. Y un pobre publicano dice, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y la Escritura dice que el fariseo oraba consigo mismo. Pero Dios escuchó la oración de ese hombre, que reconoció su pecado delante de Dios. Y el Señor es fiel y se compromete con nosotros en 3 cosas que podemos rescatar nosotros de este texto que acabamos de leer. En bendecirnos de manera abundante. La segunda parte del versículo 10. Abriré las compuertas de los cielos. Eso es un metafórico. Pero el Señor está diciendo, yo los voy a bendecir abundantemente a ustedes. Pruébenme en esto. Segunda cosa en el versículo 11. En cuidar de nuestros recursos. Yo exterminaré a la langosta para que no dañe sus cultivos. Yo cuido de sus recursos. Y la tercera cosa en el versículo 12. En hacernos una comunidad atractiva y deseable. Porque hay manos desprendidas. Porque hay manos generosas. Porque se comparte. Y eso es una muestra de amor. Amor. ¿Y por qué el Señor se compromete en estas 3 cosas? Si usted examina el texto, en 3 veces el texto lo menciona de una forma súper evidente. Yo, el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor Todopoderoso. Él se compromete y es lo que está diciendo esta expresión. La Reina Valera dice, el Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo esta expresión, queridos, es que es el Dios que tiene dominio sobre todo. Es Él que tiene el poder sobre todo. Por eso Él tiene la capacidad de comprometerse con estas cosas y de ser fiel frente a estas cosas. Es por lo que Él es. Por eso Él puede comprometerse así, de esta manera. Yo, el Señor Todopoderoso, si usted lee el texto va a encontrar esto, lo repite. Lo que yo me estoy comprometiendo con ustedes, dice el Señor, se fundamenta y radica en mí, en mi capacidad. Yo soy fiel, yo tengo el poder de todo. Es una expresión de poder. Sin embargo, queridos, algún corazón rebelde por ahí podría decir, ok, perfecto. Pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahí está el tema de los diezmos, las primicias. Pero ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se debe diezmar? ¿Se debe seguir diezmando? ¿Cómo es el tema de la ofrenda? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Usted puede escuchar estas cosas. La verdad, hermanos, hay tanta cosa dando vuelta que es difícil, o fácil, mejor dicho, confundirse. Sobre todo cuando el creyente no tiene la costumbre de consultar a las Escrituras sobre esta materia. Es cierto que el diezmo como tal, de la misma manera que se entregaba en aquella época, que era practicado en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo no se practica. Es cierto. Por lo menos existen 2 razones para ello. Una de ellas es el hecho de que ya no existe el templo. No hay templo, nosotros nos venimos aquí al templo. Y el templo era como el centro de operaciones de todo esto, de la ofrenda, el diezmo y la administración. Y ya no hay templo. Por lo tanto, no existe esto que la ley exigía en el Antiguo Testamento. Hoy no existe. Tampoco hay sacrificios, que eran parte de las ofrendas que también se entregaban para sacrificios. Habían ofrendas de animales que eran entregadas con esos fines. Sin embargo, independiente de estas razones, no vemos en el Nuevo Testamento a la iglesia despreocupada por participar con sus recursos en el sostenimiento de la misión
de la obra de Dios. Al contrario, si usted lee el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, se dará cuenta que la actitud de la iglesia frente a este tema era totalmente otro. La iglesia no está obligada a entregar diezmos y ofrendas para cumplir con la ley, eso es claro. Pero a la iglesia, a los miembros de esta comunidad nueva, de este cuerpo, uno observa muy claramente cómo ellos se comprometen con todo, con sus recursos, con su tiempo, con su vida, con todo, porque no desean restarse de participar de la extensión del reino, no desean restarse de participar de la misión. No está el diezmo puesto como una ley, como un peso sobre la iglesia. De hecho, la propia Constitución de nuestra iglesia lo dice, como medida referencial, el diezmo, que deben aportar los miembros de la iglesia, una medida referencial. Pero no estamos limitados al diezmo, sino a incluso entregar mucho más que eso. Y lo vemos eso en las Escrituras. Personas que entregaban sus recursos, vendían sus campos, sus bienes, y los entregaban por causa de la misión. Hay un ejemplo mayor aún que lo que la ley enseñó, de querer comprometerse con todo en la misión. Yo tengo un amigo que viene de un contexto pentecostal y a veces falta a la iglesia porque trabaja y ahora está un poquito delicado de salud, y cada vez que lo llamo, converso con él, le pregunto cómo está y me dice, oye, es que todavía no he podido pagar los diezmos, no he podido pagar los diezmos, no he dado los diezmos. Y está permanentemente en su mente esta preocupación, porque existe también en las iglesias este peso en algunos lugares, donde las personas deben cumplir de una manera religiosa esto. Y los que lo hacen y tienen la capacidad de hacerlo, se sienten incluso mejores creyentes que el hermano, que el que está a su lado, que el otro. Entonces, muchas veces tengo que hablar con él, oye, despreocúpate de los diezmos, quiero saber cómo estás tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te está yendo? No se trata de no ser rigurosos, a lo mejor, en el sentido de comprometidos, de dar. No se trata de eso. Está bien dar. Pero no es una ley sobre la cual la iglesia debe sentir un peso. La iglesia debe dar con alegría, dice la Escritura. Usted ve a Pablo. En Corintios, Pablo dice que la iglesia de Macedonia se presentó de tal manera que ella dio aún más allá de lo que tenía. Todo lo que podía y aún más allá de sus fuerzas. Y está ahí como ejemplo para nosotros como iglesia. Una iglesia desprendida, una iglesia que no da por un peso, no da porque una ley le dice dar, sino porque hay algo en su corazón que entiende de dónde provienen todas las cosas. Y desea, anhela participar con lo que Dios le ha dado. Que todo es de Dios y que somos administradores. La iglesia en el Nuevo Testamento confía en que Dios y solo Dios es el dueño y señor de la iglesia. Por lo tanto, Él y nadie más que Él la sustenta. La iglesia no teme en desprenderse de sus bienes. Incluso hay hermanos, como les mencionaba, que daban mucho más del 10%. Mucho más de eso. Anhelan y se alegran en dar lo que está a su alcance y más allá de lo que está a su alcance. Ahora bien, cuando Pablo menciona a la iglesia de Macedonia, Pablo dice que es una iglesia que tiene la gracia de dar. Dar, queridos, es verdaderamente una gracia. Es algo que Dios pone en el corazón de nosotros. Ser desprendidos es una gracia del Señor en nuestra vida, actuando en nuestra vida. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nadie puede dar y darse a sí mismo, entregarse, si no ha recibido primero aquello que solo de Dios proviene, el amor del Padre, capaz de entregar como ofrenda perfecta a su único Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Cuando nos encontramos con Cristo y cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho y ha dado por nosotros, entonces nuestro corazón reacciona de esta manera. En dar.
Solo de esa forma nosotros no tendremos miedo de abrir nuestra mano, porque sabemos en quién está puesta nuestra vida, en quién está puesta nuestra vida. Y el Señor llama constantemente en el Nuevo Testamento a esto, a entender y a relacionarse con las cosas de tal manera que no amemos las cosas. Las cosas son medios, el dinero es un medio, que nuestro corazón esté puesto en las cosas de Dios, no en las cosas de este mundo. La Escritura dice, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y si hacemos de un tesoro las cosas que aquí podemos obtener, pues nuestro corazón estará aquí, no en las cosas de Dios. Por lo tanto, entendemos esto del diezmo a grandes rasgos, ¿cierto? Porque podemos seguir estudiando sobre esto, pero sabemos que la relación de la iglesia ahora es distinta al tiempo que nos hablaba el profeta Malaquías, ¿no? En cambio se mantienen los mismos principios de que todo ha sido dado por Dios para la administración, que el Señor espera de nosotros una reacción de desprendimiento como comprensión de que todo proviene de Dios en primer lugar. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón de forma permanente, si queremos nosotros también disfrutar de esta bendición. Para reflexionar en la semana, queridos, ¿estás plenamente consciente que todo, y absolutamente todo, es de Dios? ¿Estás consciente que Dios anhela que participes de sus bendiciones y aprendas a confiar en su providencia? ¿Estás consciente que es tu deber como parte de la comunidad entregarte por ella, por la comunidad? No solo tus recursos, sino tú mismo, tu tiempo, tu presencia, tus dones, es decir, de todo lo que Dios te ha dado, ponerlo al servicio de los demás. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Y esto para qué? Para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Esto es más allá de si estás o no estás habilitado para participar de una asamblea. Porque ustedes saben que participar de una asamblea se debe haber tenido regularidad en los diezmos. Esto va más allá de eso. Esto va más allá de participar o no de una asamblea, de tener la posibilidad de elegir o no a tus ancianos, a los presbíteros, diáconos. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. El pueblo estaba en una condición de apatía con el Señor frente a este tema. Recortaba las ofrendas, entregaba lo malo. Que el Señor nos ayude a ser honestos delante de Él. El Señor sabe cuánto Él nos ha dado y de qué forma nosotros podríamos participar de todo este proyecto que el Señor tiene. El Señor sabe y conoce. Que en nuestro corazón haya gratitud y desprendimiento. Que seamos confiados en Él, en sus promesas, en lo que Él es.